Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a ver una falseta de tango. Así que si te gusta, vamos allá. Bueno, ahora lo voy a hacer más lento. Lo primero es la cejilla al 2. Estamos tocando por medio. Si bemol mayor y la mayor. Golpe. Yo el rasgueo que hago es índice hacia arriba y después anular medio e índice. Y otra vez. ¿Vale? O sea, sería golpe, rasgueado, rasgueado. Después el índice hacia arriba. Y ya un 3 en la sexta con un 0 en la primera. Y un 0 en la quinta con un 0 en la primera. Ponemos la mayor y rasgueado con el índice hacia arriba y el índice hacia abajo. Lo voy a hacer. Bueno, hay muchos tipos de ritmos, pero ahora mismo voy a hacer ese, ¿vale? Si queréis que suba un vídeo solo de ritmos de tango, ponérmelo ahí en los comentarios que os voy leyendo. Bueno, ahora vamos con la falseta. Ponemos con el dedo 1 en la tercera cuerda en el traste 2. Ahora en el 3 y ahora en el 5. ¿Vale? Con los dedos 1, 2 y 4. ¿Vale? Y después cuando hemos hecho el 5, volvemos al 3 y volvemos al 2. Y ahora, a mí me gusta muchas veces ligar esa nota, ¿vale? Hago esto. ¿Vale? Lo que pasa es que es un poco más complicado. También sonaría bien sin el ligado ese. Entonces, sería en la tercera cuerda 2, 3, 5, 3, 2, ligo al 3 con el dedo 2 en la tercera cuerda. Y ahora ponemos un 1 en la quinta y un 3 en la tercera cuerda. También, como he dicho antes, lo podemos hacer así. ¿Vale? Sin el ligado. También valdría. Y ahora, una vez que hemos hecho el 1 y el 3 en la quinta y en la tercera cuerda, lo llevamos a 2 trastes más abajo. ¿Vale? Está bonito que suene ese ligado. ¿Vale? O sea, lo arrastramos y ahora tocamos en la quinta y en la tercera otra vez, que sería un 3 en la quinta y un 5 en la tercera. Y
Y ahora ligamos otra vez 2 trastes más y los vamos al traste 5 y al traste 7. Y ahí tocamos la tercera. ¿Vale? En el último acordarse que no se le da la quinta. De aquí a la tercera. La primera frase sería eso. Ahora, la segunda frase sería, empezamos en el traste 3, ¿vale? En la tercera cuerda. Y más o menos vamos haciendo lo mismo, lo que pasa que sería 3, toda la tercera cuerda. 3, 5, 7, 5, 3. Aquí lo mismo, o podemos ligar, ¿vale? Del 3 al 5 o hacerlo sin ligado. Ahora, como empezamos en el 3 y en el 5, los vamos al 5 y al 7, ¿vale? Sería 2 trastes más y otros 2 trastes más, ¿vale? Del 5 los vamos al 7 y sería 7, 9. Entonces, hago la segunda parte. ¿Vale? Seguimos la misma técnica. Aquí quinta y tercera y después ligamos y a la tercera solo, ¿vale? Y ahora volvemos a repetir la primera. Ahora seguimos y sería en la primera cuerda un 8, un 5, en la segunda cuerda un 8, un 5 y ahora en la tercera cuerda un 7 y un 6. Otra vez 7 y otra vez 6. Y ya en la cuarta lo vamos al 8 y al 7. ¿Os lo hago? Pondríamos la mayor, en vez de aquí lo vendría mejor aquí, que es como el fa mayor, pero en el traste 5, y hacemos con anular y medio hacia abajo, pulgar hacia arriba y otra vez anular hacia abajo. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Pero más rápido. Lo hago. ¿Vale? Voy a hacer toda la primera parte despacito. Y ahora volvemos a repetir todo igual. Y ahora lo que hacemos es en la mayor y un golpe en la tapa con el dedo medio y después hacia arriba con el pulgar. ¿Vale? Sería... Importante, la escala la podemos hacer de dos maneras, o con el pulgar o con índice y medio. Si lo hacemos con índice y medio, por favor no repetir dedo, ¿vale? Índice, medio, índice, medio, índice, medio, índice, medio, índice, medio. Me da igual si empezamos con el medio o si empezamos con el índice, pero no se repite. Seguimos. La otra parte de la falseta sería ahora. ¿Vale? Esto igual lo podemos hacer con pulgar o con índice y medio sin repetir. ¿Vale? O con el pulgar, me da igual. Sería en el traste 6, 6 veces. Tocamos en el traste 6, en la segunda cuerda 6 veces. Después un 8 en la segunda cuerda. Ahora vamos a estar todo el rato en la segunda cuerda. Otra vez 6 y un 5. Ahora en la tercera cuerda un 7 y ponemos un sol menor séptima. ¿Vale? Cejilla en el 5 y un en el traste 7 en la quinta cuerda. Y hacemos golpe pulgar. ¿Lo hago? Seguimos la segunda cuerda y los vamos al traste 5 con el dedo 3 y lo hacemos también 6 veces. Ahora al 6, al 5,
al 3, ¿vale? Sería esto. Y ahora en la tercera cuerda un 5 y ponemos un sol menor, ¿vale? O pulgar hacia abajo o golpe pulgar. Sería. Seguimos la segunda cuerda y nos vamos al traste 3, también 6 veces, al 5, al 3, al 2, todo en la segunda cuerda, y ahora en la tercera cuerda, un 3 en la tercera cuerda y un 2 en la tercera cuerda. Ahora, después de este 2 en la tercera, hacemos un acorde de si bemol mayor y el acorde de 2. ¿Vale? Que sería un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 3 en la tercera. Damos índice hacia abajo y ahora todos 2 trastes más. Que serían el traste 3, en el 5 y en el 5. ¿Vale? En la quinta, en la cuarta y en la tercera. Y ahora otra vez. Lo que pasa es que ahora, en la segunda parte, yo lo que hago es un ligado. ¿Vale? En vez de hacer esto, hago un ligado. Igual, las 6 veces, pero ahora tocamos el 6 y ligamos el último 6, ligamos al 8, ¿vale? Otra vez al 6 y al 5, eso es igual, ¿vale? Lo único que cambiamos es el ligado ese. Y aquí lo mismo, ¿vale? Sería el ligado. Y ahora, cuando hemos hecho el sol menor, aguantamos ahí y hacemos, ¿vale? Sería pulgar hacia abajo, que es cuando cerramos, y ahora hacia arriba, y ahora yo lo hago con golpe y pulgar, ¿vale? Puede ser con ese o con ese, con el que he explicado antes. Los dos me valen. Voy a hacer la segunda. Y ahora lo que hacemos es una alzapúa, que sería un 3 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda. Ese va a ser el acorde. Y ahora un 2 también en la cuarta cuerda con el dedo 1. Y lo que hacemos es, primero golpe pulgar, con el pulgar en la cuarta, pulgar hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es un 3 ligado al 2. ¿Vale? Sería. Y después que le hemos ligado del 3 al 2, hacemos el dedo pulgar, lo tenemos en la tercera, pues igual, para abajo y para arriba, ¿vale? Eso es lo que vamos haciendo. Ahora del 2 ligamos al 0 y lo mismo, siempre va respondiendo el pulgar haciendo eso, para abajo y para arriba. Ahora un 0 en la tercera, ligado un 3 en la quinta y otra vez el pulgar hacia abajo, ahora y hacia arriba. El pulgar hacia abajo y hacia arriba. Y ahora un 3 ligado al 1 en la quinta y ahora desde la cuarta un 1 ligado al 0 y después del 1 ligado al 0 en la quinta hacemos un la mayor y rajeado, pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo y otra vez pulgar hacia arriba, ¿vale? Yo meto la quinta y hacemos índice abajo y ahora lo vamos al 2, que es el traste 3, y ya 2 veces más. Aquí en el traste 3 bajamos medio tono, bajamos otro medio tono y ya golpe, ponemos un la mayor y rajeado otra vez, como el de antes. Os lo hago. Bueno, espero que haya gustado la falseta. Si es así, ponedme en los comentarios. Yo os lo agradezco muchísimo, así que muchísimas gracias por todo y no olvidarse de suscribiros. ¡Hasta luego!